Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del AMSOIL Signature Series 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar hoy pertenece a la gama Signature, que es el modelo más top del fabricante para uso civil. Por encima de esta hay una gama llamada Dominator que está destinada para uso en competición. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Indica que homologa de manera oficial la norma API SN Plus RC, que es la ultísima más vigente a día de hoy, ACEA A5B5, ILSAG GF5, y en cuanto a homologaciones de fabricante, homologa de manera oficial la norma General Motors Dexos 1 Gen 2 y Chrysler MS6395. En cuanto a las propiedades físicas, declara que tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de 10,4, viscosidad cinemática a 40 grados de 57,1 y índice de viscosidad de 173. En cuanto a la viscosidad de bombeo a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, declara una viscosidad de 5372 centipoises. La tabla SAE J300 como tal impone un límite máximo de 6200, con lo que este aceite entra sin problema dentro de un SAE 0W en frío. Punto de inflamación 220 grados, punto de combustión 238 grados y en cuanto al punto de congelación 50 grados bajo cero. Porcentaje de evaporación NOAC 8,8 y en cuanto al HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndole a alta carga y alta temperatura, indica un valor de 3,07. En cuanto al TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, el fabricante declara que tiene un valor de 12,5. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad. En este documento los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que se han podido utilizar que son perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Aquí en la Unión Europea tienen que hacerlo en cumplimiento de un reglamento y en este caso imagino que lo tienen que hacer en cumplimiento de un reglamento estadounidense. Como tal, no esperéis que en este tipo de documentos el fabricante indique la composición completa del aceite, la receta, porque no es su cometido, pero sí que con ayuda de unos códigos CAS podemos descifrar algunos tipos de compuestos que se han podido utilizar. En este caso concreto la hoja es muy parca y prácticamente dice poco o nada. Indica un CAS 684 11461 con una concentración comprendida entre un 1 y un 5% que se trata de algún tipo de aditivo. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Empezamos con la viscosidad cinemática 40 grados 58,1, viscosidad cinemática a 100 grados 10,7, prácticamente calcado a lo que indica el fabricante. Índice de viscosidad 178, ha dado un par de puntos por encima de lo que declara el fabricante, pero hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados, y estas, al no coincidir exactamente por lo declarado por el fabricante, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor 11,14, es prácticamente un punto por debajo de lo que declara el fabricante, pero con todo y con ello es un muy buen valor. Dentro de los aceites full SAPs que llevamos visto hasta ahora, estaría en la parte alta de la tabla. El TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, indica un valor 2,24, relativamente alto, pero si tenemos en cuenta el rico paquete de aditivos podemos considerar que es completamente normal. Aquí siempre lo importante es que la diferencia entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que el aceite, conforme empieza a envejecer, vaya acumulando suciedad y ácido formado en la quema de combustible, se va a ir reduciendo. Llegará un punto en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería el punto óptimo para cambiar el aceite. Concentración de cenizas 1,06, tratándose de un aceite full SAPs está muy bien, es un valor relativamente bajo. ACEA C3 por ejemplo o C2 para sus aceites mid SAPs impone un límite máximo de 0,8 y en este caso una 5B5 tiene un límite máximo de 1,6, 1,06 es un muy buen valor. En cuanto al punto de congelación, 51 grados bajo cero, un muy buen valor, muy clavado a lo que indica el fabricante, que declara menos 50 grados bajo cero. Y en cuanto al punto de inflamación, 228 grados, un valor promedio, no es ni excesivamente alto ni excesivamente bajo, aunque tratándose de un 0W30 está dentro de la media. Porcentaje de evaporación NOAC 9,5, aquí sí ha dado prácticamente un punto por encima de los 8,8 que declara el fabricante. No va a batir ningún récord, ni mucho menos, tampoco es un valor malo,
pero bueno, también tratándose de un 0W que suelen tener un NOAC relativamente elevado, podemos considerar que está dentro de la media. Concentración de azufre 0,333, tratándose de un aceite full SAPS es un buen valor. Los aceites full SAPS tienen un límite máximo de 0,5, los aceites mid SAPS tienen un límite en 0,3 y los aceites low SAPS tienen un límite de 0,2. Si te gusta la temática de los vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos al paquete de aditivos y como podéis ver es muy rico, muy completo y muy variado. Comenzamos con el molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor, así como ligeramente reducir el desgaste, 243 ppm, un valor relativamente alto. Recordad, hay fabricantes que no lo utilizan, fabricantes que utilizan en torno a 80, 90 ppm, 100 ppm, otros modelos con corte más deportivo, hemos visto concentraciones de 500, 600 o 1000, un valor de 243 para uso civil está más que bien. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, 723 ppm, 782 ppm en la media comparados con otros 0W30 que hemos visto hasta ahora en el canal. Su principal función es reducir el desgaste. Boro 350 ppm también un valor bastante elevado. El boro tiene distintas funciones en concentraciones muy pequeñas, la principal función es de dispersante y en este caso también hace función de modificador de fricción similar a lo que pudiera ser el molibdeno. Magnesio 989, aquí se ha usado muy mucho. El magnesio hace función de neutralizante y de detergente. Calcio, aditivo también, neutralizante y detergente, 1278, una concentración que a simple vista parece, y lo es, bastante baja, pero en este caso el fabricante, como lo ha combinado con una muy buena concentración de magnesio, no hay ningún problema. Para que os hagáis una idea de la relativa baja concentración, en los aceites mid SAPS, como puede ser una CAC2 o una CAC3, suele encontrar concentraciones entre 1500, 1800, 2000 ppm de calcio. En aceites full SAPS como otros A5B5 o A3B4 se suelen ver concentraciones comprendidas entre 2500 y 3500. El por qué el fabricante ha decidido utilizar este paquete de aditivos es para mitigar los posibles problemas que suelen sufrir algunos motores de inyección directa a gasolina, tanto turbo como atmosférico, conocido como LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. Este tipo de problema no es que surja siempre en todos los motores de inyección directa a gasolina, tanto turbo como atmosférico, pero sí que se han visto bastantes casos, sobre todo en los motores de General Motors. Con este paquete de aditivos te aseguras de que tu motor no va a sufrir dicho problema. En cuanto al aditivo wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, son aditivos antioxidantes y antidesgaste. El wolframio es común verlo, sobre todo en la gama alta de Ravenol, así como en la gama Molygen New Generation. Y en cuanto al titanio, es común verlo en algunos modelos de Castrol y titanio. En principio, Ansoil no me suena que utilice ni uno ni otro en ninguna de sus formulaciones. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 52. Con este valor podemos intuir que en la formulación de la base de este aceite se ha utilizado éster, perteneciente a las bases grupo 5. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto se ha utilizado para la formulación de la base del aceite, así como una concentración muy aproximada. Las dos crestas más importantes a tener en cuenta es la cresta que se forma en torno a 1750, así como la cresta que se forma en torno a 722. La cresta que se forma en torno a 1750 está sobre la altura del valor 3. Con esto y así como también sumado al parámetro de oxidación, podemos intuir que para la formulación de este aceite se ha utilizado en torno a un 10% de éster. En cuanto a la cresta que se forma en 722 está por encima de 1, una concentración relativamente elevada. Podemos intuir que para la formulación de la base de este aceite el fabricante ha utilizado una concentración comprendida entre un 50 y un 60% de PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones. Lo primero y más importante, la base utilizada en torno a un 50-60% de PAO, un 10% de éster, es una muy buena base. En cuanto a las propiedades típicas de viscosidad, inflamación, NOAC, todo bastante fiel a lo que declara el fabricante. Si bien es cierto, el TBN ha dado un poquitico por debajo y el NOAC un chispín por arriba, pero vamos,
Con todo y con ello sigue manteniendo unos parámetros muy buenos, concentración de ceniza así como de azufre relativamente bajos, tratándose de un aceite full saps. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues desde mi punto de vista Amsoil en su gama Signature a día de hoy utiliza el mejor paquete de aditivos que hay en el mercado. Es un paquete de aditivos muy rico, muy completo y con valores bastante elevados. Aquí no hay nada homeopático como utilizan algunos otros fabricantes. A tener en cuenta que como buen fabricante estadounidense, la unidad de medida de sus envases difiere a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. Utiliza envases de galón, que es equivalente a 3,785 litros, y envases de cuarto de galón, equivalente a 946 mililitros, así que tenedlo en cuenta, ya que si por ejemplo tu motor lleva 5 litros de aceite, si pides 5 botes de cuarto de galón te vas a quedar corto. En cuanto al precio, aquí a nivel nacional no he encontrado ningún distribuidor, sí he visto algunos vendedores de Alemania, así como también vendedores de Buy y Amazon, y el litro ronda en torno a los 12-13 euros. Tratándose de un aceite que lleva en torno a un 50-60% de PA o un 10% de este y un rico paquete de aditivos, lo veo en precio. Es un 0W30 a tener muy en cuenta. Bueno, y hasta aquí el final del vídeo. No quiero irme sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram completamente público, te dejo el enlace abajo en la descripción. Ya somos dentro de él 100 usuarios, ahí se puede hablar de cualquier tema relacionado con el mundo del motor, los aceites, recambios, filtros, tiendas, ofertas, alguna compra conjunta que estamos organizando. Dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado, no olvides compartir el vídeo con amigos, primos, vecinos, cuñados, compañeros de trabajo que seguro que también son aficionados al mundo del motor. No olvides suscribirte, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.